Amigos y amigas, ¿cómo están? Damas y caballeros, bienvenidos sean a su podcast favorito, Resonancias de la Conciencia. Les habla su amigo Nuwanda Tagore. Y bienvenidos sean, pónganse muy cómodos, tráiganse un cafecito. Yo aquí tengo mi agüita, esa agua. Oh, ya vieron, que el envase no los distraiga porque no hay que juzgar un libro por su portada. Pero hoy, el día de hoy les traigo un tema bastante importante. Yo trato de lo que comparto aquí sea aplicable, pragmático, que nos ayude en el día a día. ¿De qué nos sirve la religión, la espiritualidad o algo que pasó hace miles de años si no me ayuda a evolucionar hoy, a cambiar hoy? Entonces, tenemos un tema bastante interesante que a mí me encanta, que es la voluntad de poder o el superhombre de Friedrich Nietzsche. Vamos a un poco a ahondar en quién era él, ¿no? Él era escritor, filósofo alemán. Nació en Rocken, Prusia. Antes Alemania se llamaba Prusia, ¿no? Entonces, el 15 de octubre de 1844, hace mucho tiempo, su padre era pastor luterano. Murió cuando él era pequeño. Me imagino que crecer en un ambiente religioso puede ser estricto, ¿no? Puede ser difícil porque usualmente son personas más conservadoras, ¿no? Yo creo que no tenemos que tomar tan literal las escrituras, sino más profundo, más espiritual, ¿saben? Porque la espiritualidad y la fe está en la metáfora, no en el texto literal que muchas veces nos manda a pelear contra el otro, a castigarlo, a ser lascivos, a ser eh, inclusive racistas, ¿sabes? Porque el que Dios tenga favoritos, elegidos por encima de los demás, pues eso suena a lo que los alemanes hicieron en, ya saben qué, evento bélico, por decirlo de alguna manera, para que no nos censuren, porque, sí, eh, las redes sociales restringen muchísimo al hablar de la Segunda Guerra Mundial, entonces no quieren que sepamos nuestro pasado. Si no podemos hablar de él, entonces ¿cómo vamos a aprender de nuestros errores? Entonces no les importa, hay que tener cuidado, por eso te lo menciono de esta manera. Su madre y su hermana lo criaron en un ambiente muy religioso, demostró desde temprana edad una gran inteligencia y pasión por la literatura y la filosofía. Se dice que a los 15 años o a los 14 escribía poemas increíbles, ¿saben? Sobre su vida, sobre la escuela, sobre sus pensamientos. Hace poco vi en TikTok, de hecho, un fragmento, él menciona, lo parafraseo, no lo recuerdo tal cual, dice, esta vida que me exige, que me condena, y aquí estoy yo en medio de este barco a la deriva, algo así mencionaba, ¿no? Sobre lo difícil que eran las relaciones sociales. Entonces desde muy pequeño ya tenía estos tintes de poeta, de escritor, le gustaba expresar lo que sentía. Y yo creo que como él, todos tenemos ese artista dentro de nosotros. Decía Jean Cocteau, ensayista, dramaturgo, escritor, poeta, novelista, era todo. Era un polímata, así como este Leonardo da Vinci, que era... Los polímatas son estas personas que son expertos en diferentes áreas, no solo son artistas o pintores, sino también son matemáticos, sino también son, hacen obras literarias, son buenos en diferentes áreas de la vida o tienen varios oficios o áreas, cultivan varias áreas del saber, ciencia, astrología, filosofía, física, matemáticas. Entonces eso es un polímata, como Leonardo da Vinci es un gran ejemplo. Pero Friedrich Nietzsche también mostró vocación por compartir sus conocimientos. Él fue maestro. Educación y carrera. Él estudió filología clásica en la Universidad de Bonn y Leipzig, en Alemania. Se convirtió en profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea a los 24 años de edad. Basilea, si no me recuerdo, está en Suiza. Ya ven que la Unión Europea, pues como hay algo llamado el eurocentrismo. Antes, todavía, los europeos se creían el centro del universo, del mundo, y estamos en una esfera, ¿no? Una esfera, ¿cuál es su centro? Pues su núcleo, ¿verdad? Pero ellos se creían bueno, se crearon esta idea para poder invadir y colonizar todo lo que ellos no denominaban importante, como África, como Medio Oriente, como Asia, como América. Entonces se lo dividieron en el Tratado de Berlín, si no me recuerdo, en 1900...
mm, 17 por ahí, no me acuerdo bien, pero se juntaron de manera muy diplomática en Alemania, en Berlín, y hicieron, dividieron África con líneas. Si tú ves un mapa de África, hay líneas mm, rectas, o sea, entonces esto crea un problema, porque imagínate que yo divido un lugar donde converge una civilización y la separo debido a estas burocráticas o técnicas separaciones demográficas. Y eso afectó mucho a África, ¿no? Entonces los separó muchas regiones que pertenecían a lo mismo y bueno, entonces ellos creían que eran el centro del universo y que estaban tocados por los dioses y que podían esclavizar y obligar a trabajar y robarle sus recursos a los demás. Ya sabemos todo lo que pasó con la colonización y hoy en día se ve, ¿no? Todos los países de Latinoamérica tienen empresas extranjeras enriqueciéndose en base a sus recursos y esclavizando, porque no pagan bien dando trabajo, ¿sabes? Pero date cuenta, ¿no? En tu empresa, cuánta plusvalía genera tu trabajo y cuánto te toca de eso. Entonces, bueno, somos engranes, una herramienta para la máquina de la producción, no nos toman en cuenta como personas. Entonces, eso es el neocolonialismo, el que tú no veas dignificado tu esfuerzo, que no te paguen lo suficiente, porque, a ver, la inflación ha aumentado, las personas privadas, las empresas suben sus precios de la leche, del transporte, de esto, pero no te pagan más. Entonces, pues les conviene, ¿no? Y así es como hoy en día la mayoría de personas en América Latina no tienen acceso a una vivienda. Nuestra juventud, nuestra generación, la generación Z, pues lo tiene más difícil. Hay un meme que dice que la generación de nuestros papás tenían un terreno en 20,000 pesos mexicanos y ahora nosotros nos cuesta unos 100,000, 300,000 pesos mexicanos, para que vean lo difícil que ha sido, ¿no? Entonces, sí hay que pelear por nuestros derechos laborales, amigos. Estas empresas no le importas. Ellos, financian a partidos políticos de derecha en todo el mundo. Es más, incluso les dan armas, ¿no? Para que se rebelen, para que ellos se perpetúen y se vean favorecidos. Cuando el presidente entre en turno, ellos le van a decir, a ver, pues yo en gran medida te ayudé a que estés ahí. Pues necesito esta mina. Necesito una mina que está aquí en tal estado, ¿no? Por ejemplo, necesito una mina de litio, necesito una concesión y necesito mucha agua porque voy a instalar una industria de bebidas, Nestlé, Coca. Voy a instalarla, entonces te voy a cobrar ese favor de esa manera. Entonces, como la mayoría de empresas funciona con, ¿cómo decirlo?, fondos de inversión, pues no se ve las personas, quienes, no hay como una persona a la cual culpar, ¿no? ¿Sabes? Entonces se pierde entre tantos inversores, pero tú lo puedes investigar. Entonces, hoy nos hemos dado cuenta que los Rockefeller han hecho muchos crímenes, desde el padre hasta el abuelo, hasta el hijo. Han financiado, por ejemplo, Chevron, Shell, ExxonMobil son de los Rockefeller. Y tal vez en un país, en Latinoamérica está lleno. Aquí en México es Pemex, Chevron, Shell y ExxonMobil o Mobil, que es la azulita, la amarilla y otra azul y rojo. Bueno, de ese color se ven cuando pasas. Pues se llama monopolio porque no tengo competencia, ¿sabes? Y eso no debería estar permitido, pero a nadie le importa porque el libre mercado supuestamente es lo mejor que tenemos y lo mejor que hay y lo mejor que ha existido. Y nos tienen en estos momentos sometidos al yugo de estas personas que controlan los medios de comunicación, controlan los bancos, el Fondo Monetario Internacional, que te hace... ¿Cómo funciona? El Banco Monetario Internacional se cree que es la salvación, así como la ONU. Aquí lo estamos desmintiendo, no sirve para nada. El Fondo Monetario Internacional te ayuda si estás en un conflicto con otro país. Te presto dinero, pero en las cláusulas pequeñas, si no puedes pagarme, yo me voy a cobrar a la mala, ya sea con materias primas. Tu petróleo va a ser mío si no puedes pagarme o si te rehusas a pagar. Entonces, de esa forma funciona, ¿no?
con intereses sumamente altos que nadie puede pagar. Y así vivimos en el mundo de la deuda. Entonces sí, Nietzsche es considerado uno de los filósofos más importantes e influyentes del siglo, de su época. Su obra es vasta y abarca temas como la moral, la religión, la cultura, la historia, el arte y la psicología. Es increíble. Algunos de sus trabajos más famosos, te voy a compartir el que yo he leído, el que tengo aquí de hecho, está hasta abajo de mi torre, espero no hacer un desmadre y tirar todo. Es el que yo he leído y el que tengo. No me considero un experto, pero pues es esta obra. Así habló Zaratustra y el Anticristo. Una de sus novelas más laureadas son Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, La genealogía de la moral, El crepúsculo de los ídolos y El Anticristo. Son ideas muy complejas y profundas, ¿saben? Habla de su individualismo y su visión pesimista de la condición humana. Pero, ¿de qué va esta voluntad de poder? La voluntad de poder y el superhombre de Nietzsche. La voluntad de poder es un concepto central de la filosofía de Nietzsche que viene aquí impregnada en sus libros. Yo siento a Nietzsche como un libro de motivación, ¿saben? Porque te ayuda a llegar al final, te ayuda a entender tus circunstancias e ir por el extra, dar el extra, ¿sabes? Por ti, por tus condiciones, porque puedes. No se trata de un deseo de poderío o dominio, la voluntad de poder, ¿sabes? Sino de una fuerza vital que yace dentro de ti, que impulsa a los individuos a superarse a sí mismos y a crear sus propios valores. Me gusta porque te ayuda a romper tus miedos. Yo creo que Friedrich Nietzsche yo lo denomino como un filósofo, un escritor, un autor para superar miedos, para romper tus barreras que tarde que temprano vamos a caer en cuenta que son nuestros pensamientos, nuestros peores enemigos y son ellos los que hacen que nosotros consideremos algo aterrador, ¿sabes? El mundo es como somos. Decía Epicuro en el Enquiridión, un libro de filosofía estoica, no son las cosas per se, sino cómo las ponderas, el valor que tú le das, cómo denominas tus circunstancias, ¿sabes? Entonces, el superhombre, también conocido como Übermensch en alemán, Übermensch, es lo mismo, superhombre o Übermensch, es un ideal humano que presenta la máxima expresión de la voluntad de poder, tu plenitud o el tocar el fondo de tu propia pena, ¿sabes? El redimirte detrás de todas tus faltas, detrás de todas tus imperfecciones, es eso. No es un ser perfecto, sino alguien que ha asumido la responsabilidad de su propia existencia. Tienes que decir, yo soy el capitán de mi vida, yo soy el capitán de mi barco. ¿Ok? Y que vive de acuerdo a sus propios valores, ¿sabes? A tus convicciones, a tu moral, tu propia moral, no a la que ya te han impuesto, o a tu propia ética. Que también nuestra ética y nuestra moral depende de nuestro contexto. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque lo que es bueno en un país tal vez sea malo en otro, ¿sabes? Por ejemplo, hay algunos países donde, por ejemplo, en el Tíbet, hay algunas personas que piensan que casarse o tener contacto con una mujer, no es un tropiezo para alcanzar la iluminación, entonces se prohíben tener ese deseo. Pero depende de su contexto, de dónde nacieron. Acá en América, pues lo más común es crecer, hacer una familia, pero depende de nuestra cultura, de nuestro lugar material en donde nos desenvolvemos, parte de nuestro criterio que vamos amalgamando como propio, parte de las ideas que establecemos como propias, como parte de nuestro yo, pues son adquiridas. Entonces, ¿qué dice Nietzsche? Pues que las cuestionemos. La voluntad de poder es la fuerza motriz, pura voluntad, ¿no? Que impulsa al superhombre a superar sus limitaciones y crear su propio destino. Aquí entra esta faceta de nuestra vida diaria en el cual la gente nos dice, tú debes de ser así. Tú dices, ah, caray, las mujeres no deben opinar. Caray, pues hemos ido cambiando todo eso, a darle más derechos a las mujeres, a cambiar el debes, porque es un prejuicio total, ¿sabes? Es un sesgo muy grande. Debemos evolucionar y dejar atrás. Las personas conservadoras creen que donde estamos es el mejor lugar o lo mejor que hay.
pero es por miedo, porque uno de los más grandes miedos, decía Howard Philip Lovecraft, es el miedo a lo desconocido. Entonces debemos dejar atrás nuestras máscaras, nuestras ropas viejas y y empezar a generar un pensamiento propio. De esto se trata, ¿no? De cuestionarme lo que me han dicho, ¿sabes? Discernir entre si está bien o mal. A ver, si mis padres fueron malos y yo soy alemán, fueron malos contra personas de Medio Oriente, ya sabemos lo que pasó. Pero yo veo que las personas no merecen, no importa su color de piel, pero si mi abuelo y mi padre eran sumamente racistas, por ende puede llegar a ser normal que yo crezca con esas ideas porque ellos me educaron. Su mamá, su papá, mis abuelos y todos son así. Por ende, es muy probable que yo asuma esa forma de pensar. Lo que dice Nietzsche es, crea tus propios paradigmas. Discierne entre el bien y el mal de lo que estás viendo. A ver, si yo veo que eso está mal, pues no importa que sea mi familia, yo la quiero mucho, pero debo cambiar mi manera de pensar porque yo ya me di cuenta que eso no es la verdad, que eso está mal. ¿Sabes? Que todos valemos lo mismo. Entonces, de eso se trata la voluntad de poder. De crear, de romper las viejas cadenas y crear las propias. Bueno, no, romperlas y liberarte más bien. Y crear tus propios pensamientos, tus propios ideales. El superhombre es la concreción de la voluntad de poder. Es un individuo que ha logrado dominar sus propios instintos y vivir de manera auténtica. ¿Cómo la voluntad de poder nos puede ayudar a mejorar? Superar la moral tradicional. Nietzsche critica la moral tradicional al considerarla represiva y limitante. La voluntad de poder nos invita a cuestionar las normas establecidas y a crear nuestros propios valores, un criterio, un propio pensamiento. A ver, si yo veo que todos en mi salón, hay muchas veces que nosotros, por seguir la corriente de las personas, o pena, si todos dicen derecha, 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 y tú dices, no manches, la respuesta es izquierda, pero ¿cómo voy a ser el único que lo diga? Entonces voy a decir derecha también. No hay que dejarnos llevar. Tu fuero interno es algo muy importante que debes abrazar, ¿sabes? El dolor en tus brazos es el único lugar donde te puede ayudar a hacer crecer. El miedo en tus brazos, cuando lo abrazas, es donde evolucionas. No tengas miedo de ser tú y decir lo que piensas. Decía el hinduismo, la filosofía de la India, que Brahman es nuestra alma y todo lo que existe es Brahman. Cada alma del otro o de otros individuos, de otros animales o de las plantas están impregnados de Brahman. Entonces, nuestro ego nos separa de la conexión con todo porque en ti yace la energía que impregna la eternidad y toda la existencia. Dice la filosofía de los Upanishads de la India que la energía que mueve la voluntad del ser humano mueve los planetas. Entonces, todo está lleno de Brahman, que es Dios. Brahman, como tal, es un arquetipo de Dios del infinito. Entonces, no sé si has oído del Tao. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao. Es lo mismo, Brahman, Tao. Es la energía que subyace a todo lo que se mueve, todo lo que está vivo en esta vida, que es Dios. Pero no puede ser nombrado. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao. Porque el Tao o el Tao está por encima de todo, de nuestro pensamiento racional. Nosotros somos lo opuesto a la energía del infinito. Nosotros somos finitos, envejecemos, morimos. Entonces, con nuestras herramientas, con nuestros sentidos, vemos una realidad, nos dicen en la filosofía del hinduismo, llamada Maya, que es una ilusión, que está impregnada de nuestro yo o nuestro ego, o del mundo en función de mí, de lo que quiero, de mis deseos. Entonces, acallar esa voz nos ayuda a tener una experiencia más grata, más tranquila, más mesurada, porque el deseo, si bien es una brújula, un motor que le da fuerza y poderío a tu voluntad de hacer, de crear, pero también nos puede llevar a sufrir. Gran parte de tu ansiedad, de tu depresión y de tu angustia es parte de ese deseo
que no es controlado, porque nuestra mente, si bien tiene 80,000 pensamientos al día, 9 de cada 10 son algo negativo, porque así trabaja nuestra mente en forma aleatoria. Por eso ha habido escuelas de misterio esotéricas que se han encargado de no controlar la mente, no se puede, pero enfocarla, concentrarse en otro lugar, porque y observar, no de suprimir, sino a observar sin analizar, sin evaluar, sin juzgar, porque parte de la culpa viene cuando tú evalúas, cuando te juzgas a ti mismo. Parte del miedo es cuando tú ponderas entre bueno y malo una acción, un acontecimiento, ¿sí me entiendes? Entonces, cuestionemos las normas establecidas y creemos nuestros propios valores. Si nos dijeron que tal persona no merece por su color, es mentira. Tú ya viste que todos pensamos igual, que todos somos iguales. No porque te lo dijeron hasta el cansancio, porque así funcionan también los símbolos patrios. Ve y mátate por tu país. Y tú dices, por los intereses del líder, que usualmente están locos. ¿Sí me entiendes? Pues ve Stalin, Adolfito, todos los líderes es lo mismo. Están sedientos de poder porque pues, están frustrados. La verdad, una persona feliz no busca esos medios para implantar o obligar a otros a pensar o a cumplir sus más locas fantasías, ¿no? Entonces, para llegar a esa versión de nosotros, del superhombre, un creador de valores que no se limita a seguir las reglas establecidas, la voluntad de poder nos impulsa a ser creativos y expresar nuestra individualidad. Piensa esta frase que me dijo una vez un gran amigo llamado Walt Whitman, gran escritor. Y yo soy quien soy, y aquellos que se midan con mis faltas, las propias enumeran. Perdón, fue William Shakespeare. Yo soy quien soy. Ajá. Es lo que dijo Dios a Moisés en el monte Sinaí. Yo soy quien soy. Yo soy alma. Y aquellos que se midan con mis faltas, aquellos que me juzguen, que me señalen, las propias enumeran. Cuando tú juzgas, criticas y estás todo el tiempo de venenoso, es porque eso está dentro de ti y no lo has logrado solucionar, ¿sabes? Entonces le llaman la sombra y se proyecta según la psicología o el psicoanálisis mediante ese tipo de mecanismos, ¿sabes? De señalar a los demás, de cuestionarlos, de juzgarlos. Entonces, encárgate de tu propia vida antes de creer que tienes la razón y que eres más inteligente que todos, ¿sabes? Todos tenemos algo que aprender. Decía Sócrates, me parece, que cambiaría lo que no sé por lo que ya sé, porque lo que sabemos es una íntima parte de un sinfín de conocimientos, ¿sabes? No nos dará la vida para entender tantas cosas, pero sin embargo vivimos con una obstinación brutal que no leemos nada y solo por el simple hecho de... ¿cómo decirlo? Sin siquiera leer con nuestro propio criterio, con el simple hecho de acabar la preparatoria, ya nos creemos que sabemos todo del universo, ¿sabes? Entonces, tristísimo. Entonces, abraza la creatividad, el arte, la poesía. Tiene las herramientas para liberar tu pensamiento. Decía Miguel de Unamuno, leer cura la mente y viajar cura el racismo. Entonces, viajen, lean, exploren nuevas ideas, nuevas formas de pensar, porque dentro de ti sí yace la energía divina, pero es con el otro, es la interacción lo que nos hace aprender, evolucionar. Para eso se nos ha legado la conciencia, el hemisferio derecho y 5 sentidos para que interactúes con este mundo. Asumir nuestra responsabilidad. El superhombre es un individuo que asume la responsabilidad de su existencia. La voluntad de poder nos invita a tomar control de nuestras vidas y a no culpar a los demás por nuestras circunstancias. Asúmete, sé responsable e inténtalo una otra vez. No te rindas. Y vive con pasión. El superhombre vive con pasión e intensidad. La voluntad de poder nos anima a aprovechar al máximo la vida y a perseguir nuestros objetivos con determinación.
Y bueno, este ha sido Nietzsche, un gran escritor, ¿sabes? Yo este libro lo he subrayado, pero pues yo no te voy a decir qué hacer con tus libros, pero es mío. Y y subrayarlo me ayuda a indexar varias cosas, porque yo recuerdo eh, que he compartido con ustedes gran parte de estos textos, porque es muy difícil ir a ellos cuando no recuerdas en qué página estaba. Y los separadores se pierden. Yo uso tarjetas del Monopoly, uso etiquetas de ropa para usarlos de separador. Comenta aquí abajo tú qué usas, qué libros te gustan, qué género te gusta. Nietzsche, pues, fíjate, habla de esta alma, habla del yo, que es el valor y la justa medida de todas las cosas. Dice, sí, este yo, que aunque sea contradictorio y confuso, continúa hablando honestamente desde su ser. Este yo creador, que quiere, que valora y que es la medida y el valor de todas las cosas. Eso significa que el mundo es como somos, el yo es el valor y la justa medida de todas las cosas. Si tú crees que tu circunstancia es horrible, te va a lastimar. No son las cosas per se, decía Epicuro, sino el valor que nosotros les damos. Espero que te haya gustado este gran podcast. Suscríbete, déjame aquí abajo si quieres algún tema. Y si quieres platicar conmigo directamente, te dejo mi Instagram aquí abajo, @nuwandatagore. Suscríbete, activa la campana y comenta. Sería un gustazo para mí leerte. Y toma lo más necesario, pertinente o oportuno según convenga tu criterio, que nosotros nos vemos en un próximo podcast. Te quiero. Bye.